¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder y vamos a hablar de actualidad por estos días que se lleva adelante el juicio por la tragedia de Once, donde tantas personas murieron y muchas otras quedaron lesionadas. Vamos a hablar con Leandro Despuy, quien fue el auditor general de la Nación, que presentó el informe donde se advertía de la situación deplorable del material ferroviario y se advertía sobre que en caso de que ocurriera algo serían las autoridades las responsables. Y finalmente ocurrió. En estos días que se lleva la polémica y que muchos se preguntan qué pasó, qué no pasó, bueno, acá hubo un informe, los hechos hablan por sí mismos, como así también el otro juicio que se llevó a cabo donde quedó asentada la situación. El otro tema que vamos a hablar, además, Leandro Despuy fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, un hombre muy prestigioso. Y el otro tema que vamos a hablar es con Miguel Ponce, que fue subsecretario de Industria y Comercio, por esta salida de Cataluña, de España, esta independencia, en qué medida nos va a impactar a nuestra economía y a la economía mundial, porque de alguna manera tiene que ver con esta atomización de algunos países en Europa, donde ahí están surgiendo los nacionalismos. Esto recién empieza, veremos cómo termina. El año pasado Gran Bretaña se fue de la Unión Europea, el Brexit, el exit de Bretaña. Esto es otro tema que podemos hablar, como así también una de las polémicas que se están generando en materia económica en cuanto al déficit comercial, o sea que nosotros estamos importando más de lo que exportamos. Esto tiene que ver con las divisas, tiene que ver, influye en los precios. Esto influye totalmente en la economía, en todas las variables, y por eso vamos a ver en qué situación estamos, ya que la economía no es competitiva y cómo se puede solucionar. Con Miguel Ponce, después de la pausa. En octubre, siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. FIBA, Dior Digital, Noche de los Jardines y BEA celebra Galicia, Ucrania y Armenia. Además, música en el Rosedal, Minicentro y muchos eventos más. Vamos, Buenos Aires. En Provincia Seguros, nuestro compromiso es con vos, porque te brindamos la tranquilidad de tener todo asegurado para que solo pienses en desarrollar tus proyectos tal como lo soñás. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, significa buen café. Aquí estamos, Dame el Poder. Gracias por venir, Miguel Ponce, ingeniero. Por favor, Elizabeth, Bueno, acabamos de ver esta independencia de Cataluña. Muchos nos preguntamos si esto va a tener un impacto o no, cuál es el impacto en los mercados, en el euro. Correcto. Primero, todavía no es un caso cerrado, ¿cierto? Esto hay que mirarlo como una película. La película va como agravándose cada minuto que pasa. De hecho, empezamos con lo que hemos conocido estos días, con la movilización, el voto, la represión, ¿no es cierto? El discurso del rey, que se esperaba tanto y que se alineó con Rajoy, ¿no es cierto?, y los dichos en Madrid, y aparentemente algunos intentos de mediación que están intentando hacerse a último momento, mientras en la televisión española se ven los camiones del ejército marchando hacia Cataluña, con lo cual el panorama está complicado. Hay días, se habla del viernes, se habla del lunes, como los días que podría declararse finalmente la independencia y Puigdemont pasar a ser presidente de Cataluña. Ahora, primero cuantifiquemos, porque digo, la especialidad nuestra es la economía y ninguno de los medios que estamos leyendo, que informan desde España lo que está ocurriendo, está diciendo cuantificadamente qué es lo que pasa. Cataluña representa hoy el 6% de la superficie española. Tiene el 16% de la población, pero produce el 20% del PBI de toda España. ¿Quién le sigue en jerarquía e importancia es el País Vasco,
donde también hay otro conflicto separatista, que produce el 10% del PBI. El resto se distribuye en todas las demás regiones. Pero la importancia, ¿dónde está? No solo en que es el sector, la región de España que más produce, sino que además el 70% de lo que produce, vamos a poner entre comillas, se lo exporta al resto de España. El 20% lo consume dentro de Cataluña y solo el 10% lo exporta fuera de España, principalmente a Unión Europea. Ahora, ¿cuál es el primer impacto que ya se nota? Ya se nota. En estas últimas 48, 72 horas, digamos, desde que empezó el conflicto hasta hoy jueves, se está planteando que la caída en el turismo ya ha sido más que notoria. Mientras se veía movilizaciones con mucha tranquilidad el día del paro, ¿no es cierto? Mientras ayer, en ese día del paro, hubo una movilización conjunta entre los unionistas, o sea, los que quieren seguir perteneciendo a España, y los separatistas, repudiando la represión ocurrida el día de las elecciones. Sin embargo, ¿qué había ocurrido? Mientras toda esa gente estaba en la calle, no había un turista. El primer impacto económico ya lo tiene Cataluña con el turismo. El segundo elemento, que nos incumbe directamente a nosotros, es que acabamos de retomar la posibilidad de exportar a Unión Europea, principalmente a España, biodiesel. Y dentro del biodiesel, dentro de España, lógicamente Cataluña es el principal consumidor, con lo cual ahí si la baja que estamos viendo se comienza a producir, pero además si se produce el proceso de separación o de independencia de Cataluña, esto puede afectar nuestras exportaciones. Segundo asunto que puede afectar es que estamos a punto, esta semana hemos tenido avances en el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Si firmamos Unión Europea-Mercosur, ¿qué pasa? ¿Vamos a estar firmando con España menos Cataluña? ¿Con España y Cataluña? ¿Cataluña va a ser reconocida en Unión Europea? No puede serlo reconocida, bueno, te lo digo desde ya. Varios países que no van a aceptarlo, los mismos organismos multilaterales. Lo cual en el caso de Unión Europea está aislada Cataluña. Absolutamente, lo cual en el caso de Unión Europea es entendible. ¿Por qué? Porque si se aceptase el caso de Cataluña, todas las demás autonomías que están tapadas en el resto de los países europeos, en Italia, en Francia, el País Vasco, etcétera, rápidamente entrarían en una, yo diría, situación del estilo del Brexit. O sea, emparentemos el impacto que tiene el Brexit para Unión Europea con este intento que a mi juicio no va a terminar bien. Lamentablemente no va a terminar bien. Entonces, primer asunto que tenemos que mirar es cómo evoluciona esto. El gobierno argentino acaba de dar públicamente su opinión en relación al mantenimiento de la España Unida, o sea, ha bancado al gobierno de Madrid y al rey, ¿no es cierto? En esa línea se ha expresado la Cancillería, algunos dicen por pedido expreso del presidente de la Nación, o sea que la posición de Argentina ya está tomada. Ahora, es muy importante que posiblemente para la resolución tengan que sentarse, y para sentarse a hablar las dos partes están, a mi juicio, inhabilitados. Tanto el presidente de la Generalitat, que ha colocado a Cataluña en una situación casi de ilegalidad dentro de España, como a Rajoy, que a mi juicio está pagando unos precios políticos por el fracaso de tantos años de política en relación a Cataluña muy grande. Bueno, en realidad, antes de pasar al otro tema, que es el déficit comercial, desde el punto de vista estrictamente sociológico, tiene que ver con los nacionalismos que están surgiendo en Europa, que se expresan a través de distintas maneras. Esta es una, otra es que están triunfando partidos insospechados de derecha, y la otra es que todo a su vez tiene que ver con esta enorme masa de refugiados, están todos peleando por los mismos puestos de trabajo, y en realidad esto recién empieza y no se sabe cómo va a terminar. Absolutamente, y hay una situación que es muy puntual, que es que la globalización genera que muchas resoluciones que antes se tomaban a nivel nacional ahora se toman a nivel supranacional, pero a su vez hace que muchas que se tomaban a nivel nacional ahora pasen a tomarse a nivel regional. Y la contracara de la globalización es los regionalismos y los nacionalismos. Y por último, el tema del déficit comercial. Sintéticamente, ¿no? Muy sintéticamente, estamos muy preocupados. Yo ya lo había adelantado, te había adelantado en el programa a ti aquí, que íbamos a tener un largo tiempo de déficit fiscal, de déficit comercial, por el hecho de que nuestra balanza, y dentro de nuestra balanza comercial,
la matriz importadora nuestra es netamente productiva. Por cada punto que crece el PBI nacional y los niveles de actividad, crecen 3 puntos las importaciones. Y como el 80% de nuestra matriz importadora es productiva, esto iba a empezar a darse. Me preocupan mucho más las exportaciones, que se concentran y se primarizan, que las importaciones. Por eso es que tenemos que poner muy fuertemente el acento allí. ¿Qué ha ocurrido? En lo que va del año ya hemos duplicado el déficit de todo el año pasado. Ahora, esto, que a priori, lógicamente, es una mala noticia, transforma hasta en mala noticia una buena noticia. Estamos haciendo récord de venta de automóviles. Por cada automóvil que se vende más en Argentina, o es un automóvil importado o tiene alto componente de autopartes importadas. Por lo tanto, paradójicamente, lo que es una buena noticia porque implica que los consumidores están pudiendo acceder a los automóviles y está variando nuestra matriz hoy de consumo popular. Por otro lado, tenemos que esto aumenta el déficit de nuestra balanza comercial. A tal punto que es el agro el que con las exportaciones está sosteniendo a la industria. Sin duda. Gran parte de la industria que de bienes de capital el 60% no es competitiva y no es porque también, digámoslo, la industria es competitiva de puertas hacia adentro, de la puerta del portón hacia adentro, pero del portón hacia afuera la falta de competitividad sistémica del país no ayuda a que logremos niveles de competitividad. Y cuando hablamos de competitividad sistémica estamos hablando del retraso cambiario, de que somos el país en la región y el segundo en el mundo en carga impositiva y en que tenemos nuestras logísticas más caras que en cualquier otro lugar de la región. O sea que con eso que nos acabas de decir nos da a entender que para arreglar esto, ya para terminar, eso es lo que hay que arreglar. La agenda de la competitividad tiene que ser puesta en marcha, tenemos que dejar de seguir perdiendo tiempo en ese capítulo. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Gracias a vos, Felicia. Después de la pausa, Leandro Despuy. Vamos a hablar del informe que presentó un hombre muy prestigioso en su momento cuando era auditor general de la Nación. Ya volvemos, no se vaya. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Acero es desarrollo, acero es Ternium. Aquí estamos entonces con Leandro Despuy, gracias por venir. Y bueno, en la Auditoría General de Nación, usted fue presidente y presentó un informe muy crítico donde yo les contaba al principio del programa, donde de alguna manera se demostró el estado deplorable en el cual se encontraba el material ferroviario. Por estos días se lleva a cabo el juicio a Julio De Vido. Y queríamos saber qué decía ese informe, porque usted en un momento aclara que en caso de que ocurriera algo serían las autoridades del momento las responsables. Yo creo que ese informe de la auditoría, primero me interesaría situarlo. Nosotros auditamos todo lo que se refiere al transporte ferroviario, también al automotor, pero en este caso específico, desde el 2013 en adelante. Así que las conclusiones del informe que nosotros presentamos previo al accidente, diríamos a la tragedia de Once, se corresponde perfectamente con los que habíamos hecho antes y con los que hicimos posteriormente. ¿Qué probaban esos informes? En definitiva, probaban que el mantenimiento, las tareas de mantenimiento no se realizaban y que los fondos que ponía el Estado no tenían por destino las tareas de mantenimiento, de tal manera que cada vez el deterioro era mayor. Y había situaciones que conducían a presumir que había situaciones de corrupción, con lo cual, y lo señalábamos, porque íbamos señalando de que mientras más ponía el Estado, más incumplimiento había. Las consecuencias directas de ese incumplimiento no solamente se agravaban las condiciones, la calidad de la prestación del servicio, sino sobre todo las condiciones de inseguridad crecientes. El informe previo demuestra con toda claridad que la posibilidad de que un accidente se transforme en una tragedia era clara, precisa y al mismo tiempo alarmante. Cuando se produce el accidente, nosotros producimos otro informe que ya veníamos realizando y que coincide con las pericias técnicas que prueban de que los frenos no funcionaban, de que el freno de emergencia no estaba, que las ventanillas estaban imposibilitadas para una emergencia. Todos los señalamientos que transformaron
a este accidente en una tragedia estaban previamente señalados por la auditoría. No solamente eso, sino que también tenemos que la actitud de las autoridades no fue la de enmendar y corregir, sino que al contrario, nos desafiaban. ¿Recuerda usted las discusiones que teníamos con Jaime sobre, nos decía, lo que pasa es que en Argentina son todos transgresores y en realidad destruyen los ferrocarriles? En realidad decían que pretendían, Schiavi también, que era un problema cultural. Era cierto un problema cultural en la medida que nos habíamos acostumbrado a viajar como animales. La verdad es que las condiciones en que se producía nuestro desplazamiento eran condiciones realmente alarmantes. Esto lo decía la auditoría. Señalaba con precisión dónde estaban los riesgos, señalaba las posibilidades reales de que esto aconteciera, pero también otra cosa importante, que es los fondos que el gobierno y que el Estado afectaba no tenían el destino ni la aplicación. Además se hacían de una manera donde deliberadamente se generaba la sensación y la convicción de que tenían un destino de retorno o de dádivas. De hecho, prácticamente todas las condenas que han recaído sobre Jaime hasta ahora, provienen de nuestros informes de auditoría, tanto en la tragedia de Once como en otras negociaciones, como fue, por ejemplo, la compra de material ferroviario a España y Portugal. Vale decir que los informes de la auditoría no solamente han servido de prueba para la condena de funcionarios públicos por la responsabilidad en no haber previsto las medidas, sino también en haber desviado, en haber tolerado que se desviaran los fondos, pero también hay una responsabilidad directa de los empresarios. Por primera vez en los fallos hasta ahora se ha ido escalando en la responsabilidad funcional, pero también se ha aplicado a los empresarios. Y es muy importante en este país que los empresarios que participan de la corrupción y que son parte en este tipo de tragedias colectivas y sociales también vayan a la cárcel. Y esto es algo que aparece en este fallo y que creo que es una de las contribuciones más importantes que hemos hecho como Auditoría General de la Nación. A tal punto que se está llevando adelante el juicio, qué premonitorio, ¿no? Porque fue sobre Sarmiento también, y lo que no anduvo fue el freno. ¿Qué pensó cuando escuchó a la expresidenta decir que no frenó, que el Motorman no frenó? No, yo creo que siempre existió en el gobierno, la intención, el propósito, la voluntad o la idea, la convicción de que el factor humano había sido el factor principal en esto. Los hechos, los peritajes, los juicios, las condenas prueban con toda claridad de que la responsabilidad estatal y la responsabilidad empresarial está sobre la mesa como el principal factor. Y no solamente como el factor principal, sino que además hay una voluntad de no cumplir con las recomendaciones de la auditoría, de desafiar los informes de la auditoría, que eran públicos, que mostraban con mucha claridad, es decir, aquí el epílogo de esta tragedia es que en Argentina prever una tragedia no quiere decir que la vamos a evitar. Esto es lo lacerante de la experiencia, nosotros previnimos, anticipamos, lo dijimos, lo discutimos y sin embargo se produjo. Esta es una conclusión muy terrible. Y creo que esto es una de las cosas que ha servido mucho como conclusión porque los familiares han llevado a cabo una de las actividades, una resistencia, una lucha por la justicia realmente muy valorable. Yo creo que es un ejemplo, porque lo han hecho dentro de la legalidad, con emoción, pero siempre dentro de la legalidad. Y creo que estas dos cosas aparecen como una síntesis en este juicio que al mismo tiempo refleja las condiciones y la forma en que el gobierno manejaba estos temas. Por lo tanto, decir hoy que el factor humano fue el factor desencadenante y decirlo con frivolidad, anticipando que si no frenás, ¿cómo no vas a chocar? Esto yo creo que lastima fuertemente la sensibilidad de las víctimas, de todos, porque en el fondo estos traumas, el trauma social que se genera como consecuencia de estos accidentes y sobre todo cuando no son asumidos por la autoridad estatal y cuando la justicia logra condenar el comportamiento de la autoridad estatal, creo que ahí estamos frente a situaciones de mucha gravedad. Pero sin embargo creo que en la sociedad
hay una toma de conciencia. Yo creo que esto, por lo menos esta tragedia y estas condenas, han servido para mostrar que quien tiene el desempeño del manejo estatal tiene que tomar con otro nivel de responsabilidad y no con ninguna frivolidad. La frivolidad se paga. Que la corrupción mata. Por estos días el juicio que se está llevando a cabo con tantas idas y vueltas y chicanas, que estamos acostumbrados a ver en todos los juicios con los políticos, es por estrado culposo, agravado por la muerte de 51 personas y una por nacer, más lesiones a 789 personas por el siniestro del 22 de febrero del 2012 en Once. Y bueno, así que en realidad este juicio es así, es en este momento a Julio debido, esa es la posición del juez y en realidad, o sea, a usted se lo vació de poder. O sea, ¿usted cómo lo vivió? Porque la verdad es que ¿cuántos años antes de la tragedia del 2012 presentó el informe y después se le trataron de licuar el poder? Pero no solo de usted, sino de todos los organismos de control. Mire, a nosotros nos controlaban todos, pero al Estado no lo controlaba nadie. Fíjese, el licuar el poder, esto viene de lejos, fue de antes y continuó con posterioridad. Pero usted me dirá a mí, ¿cuál fue la actitud de las autoridades políticas, sobre todo, y las que ejercían el poder en ese momento, la administración, con respecto al informe? Primero, lo desdibujaron. Y las primeras palabras de la autoridad máxima del gobierno fue, bueno, a mí no me habían pedido la rescisión. La gente nunca nos pidió la rescisión. No, nosotros tenemos que... Hacíamos señalamientos mucho más graves que el pedido de rescisión. Y lo otro, realmente, es que se me intentó destituir. ¿Recuerda usted cuando yo fui a presentar el informe al Congreso? El Congreso me informó que yo ya no era más auditor desde hacía 2 años, que los informes no tenían ningún valor y que además yo debía restituir los salarios que había cobrado indebidamente. Si no hubiese sido que la oposición me apoyó firmemente en ese momento y que además, recuerda ustedes que la gente salía con el cartelito que decía la corrupción mata y al que se sumaba la población, si no me hubiese defendido y no hubiese estado en juego la credibilidad misma del organismo, que había ganado una gran credibilidad, seguramente yo no hubiese podido volver a mi cargo. Esta fue la respuesta del gobierno. Por eso no me sorprende que hoy se mencione con tanta frivolidad que si no se frenaba el accidente. Bueno, el juez piensa que debido sabía el estado material rodante y el decaimiento de los bienes y que permitió el manejo discrecional de los fondos de transferencia del Estado. Todos los funcionarios. Este es el argumento del juez, ¿no?, para llevar a cabo este juicio. Yo creo que todos los funcionarios que intervenían, además nuestros informes son públicos, se leen, se discuten, además habíamos tenido posibilidades de discutir el tema de dádivas, el tema de los desvíos de los fondos, con Jaime y con Schiavi públicamente. Por último, yo le tengo que agradecer, aparte también como ciudadana, a todos nosotros, porque tiene que haber funcionarios así que hagan este tipo de auditorías, controlar al Estado es fundamental para el bien de la República. ¿Y usted cree que van a avanzar en otros temas más, que alguna vez vamos a tener justicia? Para terminar, ya se me termina el programa. Sí, yo creo que sí. Justicia que no sean los perejiles presos, diríamos. Yo creo que sí, que hay un avance. Quiero confiar en ese avance. Y creo que se ha hecho un avance irreversible. Ya se ha puesto en juego. Pero creo que hay un avance también importante con las condenas, donde debe abarcar también al sector empresarial. Solamente vamos a terminar la justicia cuando no sea María Julia la que paga la factura. Tienen que también pasar por el sillón de los acusados. Como Odebrecht en Brasil. El tango se baila de a dos. El tango se baila de a dos. Esto me parece que es un excelente reflejo de lo que es un progreso en la lucha contra la impunidad. La impunidad ha sido el factor más desencadenante del 90% de estos grandes manejos y de este descalabro. Sí, lo que prueba también, no solo que la corrupción mata, sino que prueba que hay un impacto sobre la ciudadanía, un impacto sobre los derechos humanos increíble. La auditoría tiene muestras. Realmente, cuando usted ve el programa Sueños Compartidos, y va a ver cómo el secuestro, la apropiación de todos los fondos, privaron a la población del derecho a la vivienda, que es un derecho sagrado. Estas son las consecuencias de la corrupción. Ojalá podamos terminar con ella. Ojalá, por el bien de todos, doctor. Yo le agradezco mucho haber estado acá y lo voy a volver a invitar más adelante. Muchas gracias. Gracias y necesitamos muchas personas que se dediquen a la República como usted. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, todos ustedes también. Gracias por haber estado acá. Chau, pásenla.